la pensión garantizada universal, o también como la ha llamado el Ejecutivo, PGU. La PGU, esta pensión, esta propuesta, fue dada a conocer ayer por el presidente de la República. Sobre las 9 de la noche hicieron una rueda de prensa en la que estuvo acompañado junto a otros ministros en La Moneda, y anunció el ingreso de un proyecto. Ojo, ingreso, esto todavía no quiere decir que, porque yo sé que mucha gente ha preguntado ya, ¿y cuándo me van a depositar este dinero? ¿Cuándo empiezan los pagos? No, esto todavía tiene que pasar un proceso. Esto solamente es un anuncio, que el proyecto se debe primero ingresar al Congreso, que todavía no se ha hecho, y esto pasar sus diferentes trámites legislativos. Pero según lo que se dio a conocer, siempre después tendremos que leer el proyecto en profundidad, porque estamos acostumbrados a este gobierno que siempre mete por ahí letras chicas en los proyectos, por eso hay que tener el texto y ahí lo vamos a revisar en su momento. Pero lo que se dio a conocer ayer de esta pensión garantizada universal será que llegará y beneficiará aproximadamente a 2,3 millones de personas. Esto quiere decir que aumentará el beneficio aproximadamente en 500.000 personas que ahora estaban recibiendo el pilar solidario, ya sea la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario. ¿A quién va a estar dirigido este beneficio? Pues a todas aquellas personas que tengan los 65 años de edad y que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población. Por lo tanto, es prácticamente toda la población chilena, excluyendo al 10% más rico del país. Estas personas recibirán un monto de 185.000 pesos. Las personas que se encuentren entre el 80% más vulnerable de la población. Después, las personas que se encuentren entre el 81 y el 90%, irá progresivamente reduciéndose este monto, que todavía no se sabe exactamente cuánto será, pero se iría reduciendo de los 185.000 pesos, hasta llegar, como digo, a las personas que tienen este 90% de vulnerabilidad, excluyendo al 10% más rico de la población. Por lo tanto, esto sería crear como un piso base, por así decirlo, algo que se ha comentado los diferentes proyectos también de pensiones de los candidatos, ha sido comentado durante meses, también incluso Gino también lo comentó en alguna ocasión, esto de crear un piso base para todas las personas y que después se añada a este piso base la pensión autofinanciada que tienen los chilenos a través de sus AFPs o si pertenecen incluso al sistema antiguo. Por lo tanto, estos montos, como digo, después haremos el ejercicio, más o menos para que ustedes tengan la idea, se sumarán los 185.000 pesos a la pensión autofinanciada proveniente de las AFPs, por ejemplo, para todos aquellos que se vayan a jubilar. También cabe destacar que estos 185.000 pesos, este beneficio, será un monto que siempre va a ser reajustable con los años según el IPC. Y como les digo, porque muchas veces cuesta entender qué es el 80% más vulnerable o estos porcentajes de vulnerabilidad, ¿verdad? Bueno, todo esto siempre se tiene que entender que es a través del registro social de hogares que determina la vulnerabilidad que tiene cierta familia o cierto grupo familiar. Pero según lo dado a conocer por los ministros, que también después a lo largo del día de hoy han hecho diferentes explicaciones al respecto, más o menos el 80% de vulnerabilidad para una pensión, para que se considere y que se le entregue estos 185.000 pesos, se entendería que cada persona en un hogar tenga una renta per cápita de unos 625.000 pesos. Siempre hay que entender qué es la renta per cápita. La renta per cápita es sumar los ingresos que tienen todos los miembros de la familia y se divide por el número de personas que componen esta familia. Es decir, si una persona gana 200.000 pesos, la otra a lo mejor 800.000 pesos, todo esto se sumaría, haría 1.000.000 de pesos y se dividiría entre dos. Por lo que per cápita por persona serían 500.000 pesos en este caso, en este ejemplo que les he dado, más o menos para que tengan una estimación. Entonces, como les decía, según lo que dijo los ministros, una vulnerabilidad del 80% significaría a todas aquellas personas que tienen una renta per cápita inferior a 625.000 pesos aproximadamente. Cosas también que hay que destacar de este proyecto, o preproyecto, mejor dicho, porque todavía no hemos leído el documento en profundidad. También está destinado a no solamente las personas jubiladas o pensionadas, sino también a las personas que ya tienen 65 años y que posiblemente quieran seguir
trabajando por diferentes motivos. Ahí yo no me voy a meter, pero ya digo, personas tanto jubiladas como no jubiladas, pero siempre mayores de 65 años. El otro requisito es que tengan una residencia de 20 años en el país, desde los 20 años. Eso también pasa hoy en día con la pensión básica solidaria, también se pide como requisito esta residencia de 20 años. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, ahora les voy a contar un poco, desgranar cómo se financiará, pero va a ser a cargo fiscal. Esto se va a hacer cargo el fisco, el gobierno de este pago, y se va a tramitar y también se va a otorgar y a entregar siempre a través del IPS, del Instituto de Previsión Social. No va a pasar estos montos para nada a través de las administradoras. Esto queda totalmente descartado y solamente a través del IPS. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Todas aquellas personas que estén recibiendo o que reciban este pilar solidario, ya sea la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, todo esto se va a sustituir. El pilar solidario, por lo tanto, será sustituido por la pensión garantizada universal. Recordemos que la pensión básica solidaria está hoy en día en 176.000 pesos aproximadamente. Y también hay que decir que unas 600.000 personas hoy en día reciben esta pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario hoy en día es recibido por unos 900.000 pensionados aproximadamente. Por lo tanto, como si sumando estos números, se llegará a casi 2.300.000 personas que recibirán esta pensión garantizada. Yo sé que muchos me van a preguntar, ¿qué pasa con las rentas vitalicias? Pues supuestamente este proyecto también incluiría las rentas vitalicias, por lo tanto, si cumplen los conceptos de edad y también residencia, y también, como decimos, de esta vulnerabilidad del 90% hacia abajo, estas personas también recibirían los montos. Las personas que tienen una pensión básica solidaria de invalidez y que también o que reciban el aporte previsional de invalidez solidario, todas estas personas se les equiparará el monto de pensión a 185.000 pesos. Según lo que dice el Ejecutivo, este proyecto sobre todo va a beneficiar mucho a la clase media y también a las mujeres principalmente. Hagamos un breve ejemplo, querida comunidad, porque muchas veces queda mucho más claro cuando se entiende con números. Por ejemplo, una persona que tiene una pensión autofinanciada de 100.000 pesos, ¿vale? Digamos que esta persona puede sacar una pensión a través de su administradora de fondos de pensión de 100.000 pesos y hizo sus trámites para el aporte previsional solidario y recibe unos 142.000 pesos hoy en día con este APS. Por lo tanto, entre la pensión autofinanciada y el APS, sumarían unos 242.000. Eso es lo que esta persona actualmente gana y tiene de pensión. Bueno, pues si se aprueba la pensión garantizada universal, estos 142.000 pesos del APS se van a sustituir y pasarían a ser 185.000. Por lo tanto, sumado 185.000 más 100.000 pesos de la pensión autofinanciada, va a recibir un monto total de 285.000 pesos. Esto significaría, por lo tanto, entre ahora y posiblemente después, cuando se apruebe, un aumento de 42.000 pesos para esta persona, en este caso, que significaría un 17% más o menos más de pensión de lo que le están otorgando hoy en día. Otro ejemplo, con un monto un poco más elevado, por ejemplo, una persona que tiene una pensión autofinanciada de 300.000 pesos, hizo sus trámites del APS y tiene una pensión, le dan este aporte previsional de 74.000 pesos. Hoy en día su pensión es de 374.000 pesos. Como digo, el aporte previsional desaparece y pasaría a tener, si cumple con los requisitos, volvemos a decir, de la vulnerabilidad y los años, etcétera, pasaría a tener un aporte de 185.000 pesos, esta pensión básica, más su pensión autofinanciada, tendría una pensión de 485.000 pesos, aproximadamente un 30% más de lo que tenía hoy en la actualidad. Más o menos eso para que vayan haciendo el ejercicio o se vayan familiarizando con los montos si es que se aprueba esto. ¿Cómo se va a financiar esta pensión garantizada universal? Bueno, según lo que dijeron desde el Ministerio de Hacienda, el costo total anual, ojo, anual, para financiar esta pensión garantizada universal va a ser de 3.200 millones de dólares de manera anual, que representa a un punto del Producto Interior Bruto Nacional.
¿Cómo se va a financiar? Bueno, pues dice que la mitad de este presupuesto se podría financiar básicamente con los fondos que se están utilizando hoy para el pilar solidario y y también para todo lo que tiene que ver con el pilar solidario. Y por lo tanto, el resto que faltaría por financiar sería a través de un proyecto que se debe ingresar de exenciones tributarias. Esto ya nos va sonando con respecto a la ley corta. Bueno, pues por ahí también van los tiros que tienen que ver sobre cómo se financiaría. Y esto vendría a complementar la otra mitad que faltaría para financiar esta gran cantidad de cargo fiscal que se tendrá que hacer cargo, nunca mejor dicho, para financiar esta pensión garantizada universal. Ahora, la cosa importante, ¿cuándo se empezará a tramitar o cuándo se empezará a ver resultados con respecto a este proyecto? Bueno, este proyecto todavía no ingresa en ninguna de las cámaras, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Todavía están terminando de redactarla y además esta tarde se debería presentar al Consejo Consultivo Previsional, que es por ley obligatorio que se le presenten estas propuestas previsionales. Una vez pasado esto, terminado de ser redactado, se ingresará al Congreso. Según lo que se ha estipulado ya, lo que tiene que ver con pensiones, es decir, hacia quiénes va dirigido, cuál será el monto, etcétera. En sí, el tema previsional va a ingresar, y ya se ha confirmado, se va a ingresar por el Senado. Y lo que tiene que ver con el tema de la financiación, es decir, los cambios o el proyecto de exenciones tributarias, se va a ingresar por la Cámara de Diputados. Muchos también pensarán, ¿qué pasó entonces con la ley corta? ¿Qué pasará con la reforma previsional? Que además lo veníamos comentando esta semana en el Cultura Express. Pues básicamente esto se va a frenar en seco, no va a tener mayor avance porque ahora el foco va a ser esta pensión garantizada universal. Y según además han dicho los ministros, ya no tiene ningún sentido que la ley corta avance. ¿Por qué? Porque lo que buscaba esta ley corta era aumentar el pilar solidario del 60 al 80% de la población, y sobre todo estaba destinado a las personas jubiladas, no como ahora, que dicen que también sería destinado a las personas que solamente tengan más de 65 años, aunque sigan trabajando. Por eso dicen que no tiene ningún sentido. También ya se ha corroborado que una vez que ingrese al Congreso este proyecto, el Ejecutivo le va a dar una urgencia de suma urgencia, que significa que tiene que ser despachado en el plazo de 15 días por cada Cámara, es decir, 15 días por el Senado y 15 días por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, según las expectativas del Ejecutivo, este proyecto debería estar despachado y siendo ley de la República para enero del 2022. Bueno, como siempre decimos, una cosa son las expectativas y lo que se espera o lo que espera el Ejecutivo, y otra cosa es lo que pase en el órgano legislativo y en el Poder Legislativo, porque también recordemos que hay que hacer memoria. La ley corta de pensiones entró en septiembre también con bombos y platillos, con una gran urgencia, y finalmente quedó en nada a finales de octubre. Y esto fue básicamente porque la oposición hizo ciertas modificaciones al sistema previsional, sobre todo al sistema de administración de fondos de pensiones, que tenía que ver mucho con las AFPs. Recordemos todo lo que tenía que ver con las comisiones fantasmas, también con que las AFPs asumieran las pérdidas, y todo eso hizo que se frenara de golpe en la Cámara de Diputados. De hecho, todavía está ese proyecto dormido en la Comisión de Hacienda. Pero bueno, siempre es bueno ser positivos y ver que día a día lo que va pasando con este proyecto y cómo se va a tramitar. Como siempre les decimos, nosotros desde FFLA vamos a estar atentos y le vamos a ir contando los diferentes cambios que se den en este proyecto para que ustedes estén bien informados, porque como digo, una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale de la Cámara de Diputados y del Senado, porque se dan muchas modificaciones y yo creo que tampoco se lo van a poner muy fácil al Ejecutivo.